Hola a todos. En esta oportunidad vengo a darle continuidad a ciertos pronunciamientos y declaraciones que se han hecho últimamente en este mes de octubre del 2022 respecto del SOAT. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? En contexto, de las declaraciones y pronunciamientos de los que estoy tratando de hablar son los que se han hecho por parte del ministro de Transporte y desde luego también por parte del presidente de Fasecolda. Pero, ¿y quién es el presidente de Fasecolda? Bueno, es una personalidad que está encargada de representar al gremio de las aseguradoras, razón por la cual ellas también tienen sus intereses particulares que están generando este conflicto respecto del tema del SOAT. Para quienes no tengan contexto, les invito a ver mi anterior video donde justamente estoy sustentando mis argumentos y perspectivas respecto del tema SOAT. Esas perspectivas que estuve aplicando las empleé en base a que estamos a espera de que el señor ministro dé una declaración oficial respecto de todos los temas puntuales que se han venido tocando. Ah, caray, eso sí me interesa. Dejando claridad en lo anterior, en esta oportunidad, en lo que sí me quiero enfocar es en dar una posible solución respecto de este tema que se está tocando con el SOAT, y esto en base a una sugerencia que me hizo uno de los suscriptores que está desde luego muy atento al canal. Así que vamos a proceder. Como una propuesta de posible solución, voy a ir abordando diferentes aspectos técnicos desde un punto de vista u otro. Y claro, desde luego también voy a emplear un trazado argumentativo con la finalidad de darle un cuerpo robusto a este contenido. Por ahí leí que la alta accidentalidad es el factor que predomina para hacer necesario el alza de la prima o el costo del SOAT. ¡Cállate a la verga, hijo de tu puta verga! Y que en lo que viene de este año se registran 471,000 casos de heridos en la accidentalidad por carreteras y vías nacionales, estimándose que para finales de este año sean entre 900,000 y 940,000 las personas heridas implicadas en estos accidentes, contrastando con los 715,000 casos que se sustentaron en la prepandemia, según el gremio asegurador. De esta manera, al subir esa tarifa, entonces se pueden brindar las garantías que requiere un sistema equilibrado. Esto asumiendo que esa es la realidad que necesariamente debemos tomar. Pero, como nos gusta ser justos y letrados, vamos a hallar un punto de vista lógico y racional respecto de este tema. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestar. No vayamos a creer que esas cifras, con un factor vital en cuanto a su voluminosidad, y desde luego también en cuanto a lo cuantioso y escandaloso que puede ser, sea tomado en cuenta para ir justificando de manera relevante el incremento y el aumento del costo del SOAT. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No, ¿cómo creen? Y esto último lo digo porque debiera aplicarse un análisis riguroso donde se atienda cada situación de facto para determinar si efectivamente esa accidentalidad y esos registros de accidentes se pueden configurar dentro del sistema que supuestamente es insostenible. Bien pensado, Woody. Se mamó. Sin el ánimo de querer trastabillar en ambigüedades, simplemente me voy a tomar el trabajo de manera breve de mencionar los factores o los 4 pilares que están haciendo que el factor corrupción tenga un papel más protagónico. Y sí, ya decía yo en el anterior video que el primer pilar es la base social, que el segundo pilar desde luego es el gobierno, que el tercer pilar desde luego son las instituciones, y cuando hablo de instituciones me refiero más que todo en el ámbito hospitalario o clínico, y el cuarto pilar es el gremio hipercapitalista de las aseguradoras que están absorbiendo la demanda del mercado por obligatoriedad impuesta de parte de las autoridades. Pero lo que muchos no sabían es que lo que sí no quieren absorber el gremio de las aseguradoras es todo lo que tenga que ver con el contexto tributario.
A ver, ¿qué pasó? Justamente hace poco estuvo exponiendo el señor José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, donde ya ha recibido muy buenos vistos por parte del presidente del FMI y desde luego otra personalidad muy reconocida en las reformas tributarias a nivel internacional, donde también se le otorgó un Nobel. Y esto último, ¿por qué lo traigo a colación? Porque no es casualidad que existan algunas personas que ya están empezando a quejarse o a ejecutar denuncias sobre un supuesto mal funcionamiento donde ellos quieren pagar en efectivo y desde luego no les reciben, argumentando que lo deben hacer a través de su plataforma virtual o la página y de esta manera en lo posible tratar de efectuar el pago a través de una tarjeta de crédito. Esto quiere decir que las aseguradoras, al sentirse presionadas por esta reforma tributaria que se viene dando, entonces es una clara conducta de aquel que se quiere valer de los incentivos que se puedan extraer de parte de ese sistema. Como decía antes, esta conducta no me sorprende, porque tendríamos que tener en cuenta el factor del impuesto a la renta que se está tratando de manejar en esta nueva reforma tributaria, y desde luego también los incentivos que se puedan generar para el comerciante en el tema del impuesto a las rentas. Como también hay que tener en cuenta que el impuesto a la riqueza individual está por ahí merodeando, entonces esto pone a peligrar los intereses del cuerpo ejecutivo y desde luego de los posibles dueños de todo este sistema asegurador. No hay problema con que las empresas aprovechen estos beneficios en impuesto a la renta por estimular el uso de dineros blancos. Pero la otra verdad es que con la tarjeta de crédito debemos recordar que la realidad social en Colombia es que es un país con una alta predominancia de personas en clase media y baja. En otras palabras, el descuento que llegue a dar el comerciante es parte de una estrategia de control de mercado que ejerce la entidad financiera para controlar una masa más extendida de tarjetavientes, mismos que por intereses le generan rendimientos que le van a permitir al comerciante gozar de un descuento que luego el banco recupera y hasta genera ganancias por cada tarjetaviente. Sí, bienvenido a la realidad. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Pero vuelvo e insisto, por derecho comparado, puedo sacar otro tema que esté ligado justamente a estos incentivos del impuesto a la renta, porque eso explica justamente el comportamiento que se puede estar dando en las empresas que actualmente tengan a cargo un portafolio de productos intangibles que nos estén relacionando el tema del SOAT, por ejemplo, para toda la base social y que nos tengan también a nosotros arrinconados o acorralados y desesperados por no saber qué solución encontrar. Y esto se va a controlar. Recuerdan que en el anterior video estábamos tocando un tema que tiene que ver con la malla vial y que ese es uno de los puntos en el pliego de peticiones o las reclamaciones que se estaba haciendo con el gremio de motociclistas frente al ministro de Transportes. Bueno, ahora se me hace necesario tocar el tema que tiene que ver con la malla vial. Hablo de la malla vial porque fue uno de los puntos críticos que también trató de tocar el gremio de motociclistas, ya que la malla vial a nivel nacional está en muy mal estado. Y esto pues que quiero hacer es para que todas las personas tengan un nivel de conciencia de por qué hablar de una cosa requiere necesariamente hablar de otra para hallar las respuestas. De las vías o carreteras que se pueden registrar a nivel nacional en Colombia, y esto es un dato, voy a manejar cifras redondeadas, bueno, esto es un dato que se recoge por parte de Invías. Tenemos unos 11.000 kilómetros de vías, de los cuales 2.000 kilómetros de ellos están en no intervención del gobierno, por así decirlo, mientras que los otros 9.000 kilómetros de esas vías, que viene representando el 80% de las vías a nivel nacional, pues sí han sido intervenidas por el gobierno. Pero ¿qué creen? Aquí hay un dato alarmante. De ese 80%, resulta que existe en cifras redondeadas un 20%. ¿Por qué? Porque para ser más exactos estaríamos hablando de un 19.46% de vías en mal estado. Las zonas o regiones de Colombia que más presentan este tipo de vías, o mejor dicho, las regiones que más están siendo afectadas y más descuidadas en sus vías, pues son las del Caquetá, las del Cesar y desde luego norte de Santander. Entonces, ¿por qué me enfoco en ese 20% de las vías que sí están intervenidas por el gobierno?
porque si sumamos ese 20%, cifras redondeadas, vuelvo y digo, más el 20% de lo que ya se sabe que son vías no intervenidas por el gobierno, es decir, que pueden estar muy mal, tal vez la accesibilidad para vehículos puede considerar un riesgo para los conductores, ¿no? Y desde luego pues también un daño material para el mismo vehículo. Significa que ya estaríamos presumiendo de un 40% de vías que en realidad no representan ningún criterio de seguridad para los conductores que se están desplazando por ellas en todo el territorio nacional de Colombia. Eso no me lo esperaba. Y pues estos datos estoy recomendando que los tengan en cuenta porque estamos hablando de accidentalidad, recordemos esa parte. Entonces, vuelvo y digo, son vías que se tiene que entender que están en muy mal estado. Necesariamente relaciona la responsabilidad, como también lo dije en el anterior video, del gobierno. Y entonces es así como debe existir un aterrizaje conceptual de cómo se debe emplear el sistema del SOAT, teniendo también en cuenta esa falencia estructural que existe de la falta de mejoramiento vial y que por consecuencia esto es lo que va a aumentar el índice de accidentalidad de las personas que tengan un vehículo y estén sujetos a someterse a una actividad peligrosa como es la conducción. Lo que quiere decir que pues para quererle subir como tal a las tarifas, pues hay que tener en consideración esto. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Todos estos son puntos e ítems argumentativos que tienen que ir como un precedente en esa solución que se debe establecer. Ahora tengo el poder absoluto y me la pego. Claro, esto en caso de que en los pronunciamientos y declaraciones oficiales por parte del Ministerio de Transporte pues simple y llanamente existan medidas tal vez un poco parcializadas y pues haga que nosotros sintamos que estamos sometidos a un régimen muy injusto y desde luego que desatiende los otros argumentos sobre los cuales se debe basar un buen criterio. El otro tema bastante interesante es que también existe una fuente informativa que está indicando que Colombia está dentro de los países que más vías o carreteras lentas tienen para pensar en hacer un viaje o un desplazamiento con vehículo terrestre. Y esto no es una invención mía. Si comparamos nuestra malla vial, por ejemplo, con la malla vial chilena, y de hecho quiero hacer un paréntesis aquí. Si quiero hacer esta comparativa con la malla vial chilena es porque justamente existe una relación afín que es necesaria sustentarla de una vez. Chile es el país que actualmente tiene el costo o tarifa de SOAT más bajo en la región, digámoslo así, suramericana. ¿Por qué? Porque para mí tiene mucho que ver el hecho de que su malla vial esté en muy buen estado. ¿Perfecto? ¿Por qué? Porque si está en muy buen estado, se podría decir que la tasa de accidentalidad, en este caso vuelvo y digo, me concentro en la población de motociclistas, pero esto también igual va a funcionar para automovilistas, entre otros conductores, dependiendo la categoría del vehículo que estén manejando. Y ellos prácticamente pues presumen de tener un SOAT o seguro obligatorio a nivel nacional más económico, pero estoy más que seguro que es justamente porque la tasa de accidentalidad pues es mucho menor, es mucho más reducida y hace que ese sistema pues sea mucho más equilibrado y sostenible. Pero bueno, en el aspecto que tiene que ver con la sofisticación de vías que presume Chile en el sector suramericano se puede decir que tiene las mejores vías para tener unos desplazamientos y viajes mucho más rápidos y efectivos, comparado por ejemplo con la gorda consideración y contrastante realidad que puede presentar Colombia frente a ellos. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Ya que prácticamente Colombia, para nadie es un secreto, a raíz de su corrupción histórica, no ha permitido una evolución que haga funcionales las vías en el territorio nacional, lo que pues es lógico que haga que los viajes o desplazamientos en vehículos terrestres en Colombia pues sean muy lentos, demasiado. Y esto se puede demostrar con un ejercicio muy sencillo a continuación. En azul oscuro, los países que tienen las carreteras más eficientes. Y en rojo, los países que tienen las carreteras más lentas del mundo. Bueno, terminando la narrativa que compara la sofisticación chilena con la ineficiencia colombiana, podemos concluir
que se podría aplicar por derecho comparado, entendiéndose el derecho comparado como un recurso jurídico a través del cual, en este ejemplo, sirve para interpretar un sistema jurídico internacional, que en este caso es el sistema jurídico chileno, donde se estén manejando las reglamentaciones o las regulaciones jurídicas del sistema SOAT que se sostenga, pues de esta manera seguir ese mismo ejemplo. Eso puede estar dentro de la propuesta. Segundo, justamente podríamos ver de qué manera el gobierno aplica un subsidio en consideración a su responsabilidad solidaria con los conductores a nivel nacional que tengan que ser sometidos al sistema de seguro obligatorio, para que de esta manera los costos y las tarifas sean más asequibles. Pero sí o sí en ese proyecto deberían existir esas dos propuestas argumentativas, teniendo en cuenta como precedente todo lo que ya he hablado de la corrupción, todo lo que he hablado de esos fenómenos sociológicos, todo lo que he hablado de la disfuncionalidad, ¿no? Y la propuesta de la solución para el tema SOAT no vendría siendo otra diferente a que exista un proyecto de ley a futuro. Y en este proyecto de ley pues ya se tendrían que tener en cuenta estos precedentes argumentativos que fui dando en base a la regulación que se haga en el SOAT de allá, porque, vamos, a nivel histórico los colombianos ya hemos tomado como ejemplo un cuerpo más complejo de un sistema jurídico extranjero, que también es chileno, a través del señor Andrés Bello. Sí, un venezolano que hizo sus interpretaciones jurídicas que fueron aprobadas en este país. Pues desde luego Colombia también quiso tomar como ejemplo las diferentes concepciones jurídicas para regular las conductas civiles de nosotros los colombianos. Yo me refiero pues a los motociclistas, pero esto igual puede servir para todos los conductores que estamos sometidos a una actividad peligrosa en la malla vial nacional. Entonces, ahí les dejo el guiño, ahí les dejo el dato y ahora sí me voy. Bye. Yo sé que mi corbata no es que se vea de la mejor forma. Los guantes, bueno, pues soy un motociclista burgués. Mentiras, no es cierto.